Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 1056, capítulo 389, Ninsuo, quiero que seas mi perro. Entra. ¿Por qué no entras todavía? La dama de seda escondida dentro de la mansión de la cueva se volvió algo impaciente. Ninsuo observó a la multitud entrar en la cueva, pero no tuvo prisa. Sus dedos frotaron inconscientemente el anillo mecánico, que permaneció inmóvil. Ninsuo estaba recordando. La información que adquirió anteriormente, de muy alto nivel y a un coste considerable, involucraba naturalmente al Che Susi. El propio Ninsuo tenía algunos recuerdos vagamente borrosos, pero al intentar recordarlos, los encontró poco claros. Le resultaba imposible recordar con total claridad detalles tan pequeños. Quizás cuando regrese debería concentrarme en estudiar esta información. Era como si un niño cogiera un palo largo de madera y lo pinchara o barriera todo lo que veía. La capacidad de aprendizaje de Ninsuo se había disparado. Cada vez que veía algo, quería probarlo, estudiarlo. Sacó directamente el rollo de jade de inteligencia, lo sostuvo en su mano y, con una sonda de su sentido divino, lo leyó y rápidamente confirmó el contenido relevante. Es el Che Susi. Todo puede ser, Che Susi. Esto se refería al apodo del Che Susi. En sus primeros años, el Che Susi, que acababa de tomar forma y originalmente era un insecto demonio, no era muy inteligente y a menudo era engañado. El cuerpo secretado por Che Susi, producido Void Spider Silk, era un tesoro muy práctico y precioso. Como resultado, cualquier cultivador podría intercambiar algo de basura con Che Susi por ello. Para el Che Susi en ese momento, al no tener ningún conocimiento, si algo le llamaba la atención o creía en sus grandes afirmaciones, intercambiaba su preciosa seda de araña vacía. Esto estuvo bien, eso también estuvo bien. Entonces se ganó el apodo de todo puede ser. Por supuesto, hoy, Che Susi se había convertido en un cultivador de demonios del núcleo dorado, ampliando enormemente sus horizontes, y su inteligencia había aumentado con su nivel de cultivo. Ninsuo reflexionó, la seda de araña vacía es realmente muy práctica. Si solo usara hilos suspendidos de maná, el alcance sería muy inferior en comparación con su uso con Void Spider Silk. El hilo colgante de la vida, aunque poderoso, también está limitado como habilidad divina, solo puede comunicarse con cosas que poseen naturaleza espiritual. Aunque Ninsuo podría dotar temporalmente a los objetos inanimados de naturaleza espiritual, no duraría mucho. Usarlo una vez consume una cantidad significativa, lo que lo convierte en una carta de triunfo que no podría usar casualmente. Si uso Life Hanging Thread, no puedo manipular el recién refinado Bao Bamboo Puppet. Pero con Void Spider Silk, puedo. Este tesoro es extremadamente práctico. Con este pensamiento, Ninsuo tomó una decisión y caminó lentamente hacia la entrada de la mansión de la cueva. Está dentro, finalmente entró. Silk Lady, al ver esta escena, tembló de emoción y sus mejillas se sonrojaron levemente. Esto era claramente un espacio de matriz. Ladrillos cuadrados de piedra gris pavimentaron una vasta plaza. En lo alto, el cielo parecía una gorra de plomo volcada, con nubes grisáceas como racimos de algodón sucio, colgando bajas, amenazando con caer. El suelo parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. Los ladrillos grises se desdibujaron en el borde de la vista y finalmente se fusionaron con las nubes de plomo, indistinguibles de dónde estaba el horizonte, como si el cielo y la tierra fueran uno. El Che Susi no se mostró, pero su voz se extendió y anunció las reglas. Compañeros taoístas, bienvenidos a unirse al juicio Sin Yun que he organizado. Este ensayo solo tiene 3 etapas. La primera etapa, estrella que golpea el viento. Solo necesitas activar tus hilos o hilos suspendidos para iluminar los puntos estrella para ganar y avanzar a la siguiente etapa. Empieza ahora. Tan pronto como Che Susi terminó de hablar, aparecieron débiles rastros de estrellas en el cielo distante. Estas luces estelares, al igual que las luciérnagas, eran muy escasas y seguían moviéndose, dejando líneas cortas de color azul profundo en el aire.
Ninsuo centró su mirada y de repente notó que los hechizos de observación no podían usarse, obviamente suprimidos por el gran conjunto. Solo podía observar con sus ojos desnudos. La velocidad de estas luces estelares es rápida y lenta, y se mueven sin ningún patrón. Entrecerró los ojos Ninsuo, observó durante un rato y reconoció la dificultad. Mientras observaba, algunos cultivadores ya habían comenzado a actuar. Los hilos condensados de maná salieron disparados como electricidad, cortando el aire. De repente, de la nada surgió un fuerte viento. El viento, evidentemente peculiar, dispersó directamente el maná, provocando que estos hilos suspendidos de maná fallaran hasta la mitad. Ninsuo lo entendió de memoria. La primera etapa se llama Wenheringstar, resulta ser así. Un cultivador de piel clara resopló fríamente, se movió la manga y arrojó una fina enredadera verde. La delgada vid, al ser tangible, infundida con maná y controlada por el sentido divino, volaba por el aire, bastante capaz de resistir las fuertes ráfagas del viento. Los ojos de todos se centraron en la fina vid. A medida que el viento se hizo más fuerte, la vid permaneció vigorosa, extendiéndose en el aire y balanceándose solo ligeramente. Pero la expresión del cultivador de piel clara se volvió cada vez más sombría. De repente, la delgada enredadera dejó de extenderse y se detuvo en el aire. Los cultivadores rápidamente lanzaron miradas interrogativas hacia el cultivador de piel clara. El rostro del cultivador de piel clara se estremeció y, con cierto resentimiento, forzó una explicación. No esperaba que esta distancia fuera tan grande. La longitud de su delgada vid, al ser sustancial, era limitada. Ninsuo aprovechó este intento y descubrió la tercera dificultad de la primera etapa. Este espacio de matriz prohíbe la observación de hechizos. Confiar únicamente en el ojo desnudo conduce fácilmente a un error de juicio. Estos puntos estelares están realmente muy lejos. Para utilizar hilos tangibles o hilos suspendidos, se debe asegurar su longitud. Ninsuo pensó en la información que acababa de leer y, de repente, se le ocurrió una idea que le hizo adivinar. No, tal vez esta distancia pueda ser larga y corta. Este gran conjunto está bajo el control del Che Susi. Podría estar manipulando detrás de escena, creando escenarios más favorables para él. Capítulo 1057, capítulo 389, Ninsuo, quiero que seas mi perro. Los cultivadores comenzaron sus propios intentos. No había pocos cultivadores con hilos tangibles. Sin embargo, muchos se encontraron en una situación incómoda, muy parecida a la del cultivador de cara pálida, con hilos no lo suficientemente largos para alcanzar esos puntos de luz estelar. Ninsuo sabía que esta situación era completamente normal. Porque el uso de hilos e hilos suspendidos para controlar artefactos mecánicos normalmente se realiza a una distancia media. Si fuera más largo, habría retrasos en la transferencia de mana y de Vansans a través de los hilos. Además, cuanto mayor es la distancia, más interferencias causan los hilos entre sí, revelando fallas importantes que los enemigos pueden aprovechar fácilmente. Por lo tanto, los hilos utilizados para manipular artefactos mecánicos de esta manera a menudo no son muy largos. Además, la configuración deliberada del Che Susi hizo que la distancia entre los cultivadores y el objetivo fuera inesperadamente grande. Pero esto no dejó perplejo a Ninsuo. Observó durante un rato y, después de sondear repetidamente con hilos suspendidos de maná, probó el tono base de los fuertes vientos dentro de la formación. En el acto, ideó un hechizo dirigido específicamente a los fuertes vientos, creando hilos suspendidos de maná especiales. Técnica intrínseca, técnica de vida y muerte de 5 elementos. Habilidad del dios espíritu del templo de los 5 órganos internos. Con el apoyo de los 2 hechizos, los 5 elementos mana se entrelazaron como una espiral, generando y superando constantemente los fuertes vientos, extendiéndose más rápido que los hilos tangibles. Después de varios intentos fallidos, Ninsuo de repente tuvo éxito, iluminando un punto de luz estelar y avanzando a la siguiente ronda. Algunas personas observadoras entre la multitud se giraron para observar a Ninsuo. Ninsuo fue el único en el campo que cumplió con el estándar de aprobación únicamente con hilos consolidados con maná. En las sombras, el Che Susi quedó un poco desconcertado. Cuando pretendía cambiar la formación y alterar la naturaleza de los fuertes vientos, ya era demasiado tarde. No pudo evitar mirar en silencio a Ninsuo, dándose cuenta de que este último había utilizado una estrategia fingida.
Algunos de los primeros fracasos podrían haber sido deliberados, lo que le permitió tener éxito repentinamente y evadir los cambios. Ninsuo miró a su alrededor y descubrió que al menos el 40% de los cultivadores, después de varios intentos sin éxito, se encontraban al borde de la eliminación. Algunos de estos cultivadores mostraron pánico y urgencia, y algunos buscaron ayuda de los que habían fallecido, pidiendo prestados sus hilos tangibles, pero sin excepción, todos fueron rechazados. Después de todo, eran competidores. Los cultivadores que habían pasado deseaban que en la primera ronda se eliminaran tantos como fuera posible. Pero justo en ese momento, la voz del Che Susi se escuchó, acompañada por la visión de un manojo de sedas de araña vacía frente a todos. Solo se necesitan 10 piedras espirituales de grado medio para alquilar una seda de araña vacía para su uso. Amigos, recuerden la regla. Esta pieza de seda de araña vacía solo se puede usar en la primera ronda y es solo un alquiler temporal. Esta noticia deleitó a los cultivadores que no pudieron pasar. Algunos cultivadores resoplaron fríamente, mientras que otros quedaron un poco estupefactos. Como se esperaba. Ninsuo, después de investigar la información, no se sorprendió en absoluto. El objetivo principal del Che Susi al organizar el juicio Xinjun es promocionar su seda de araña vacía. Por lo tanto, aquellos cultivadores que alquilan Void Spider Silk ahora lo experimentarán profundamente. Sus actuaciones dejarán una impresión duradera en los demás. Yo también alquilaré uno. Aunque Ninsuo ya había fallecido, alquiló una de las Void Spider Silks y lo intentó una vez más. Esta vez, su intento tomó solo alrededor del 30% del tiempo que antes, logrando casi su objetivo de una sola vez. Los cultivadores al borde de la eliminación estaban encantados. Esta seda de araña vacía puede penetrar el vacío, por lo que su longitud supera ampliamente los hilos tangibles. Es tan útil, realmente demasiado útil. Compraré algunos para mi uso. ¿Dónde exactamente puedo comprarlo? ¿Alquiler? No me falta dinero. Con solo escuchar las protestas de los cultivadores, Ninsuo comprendió que la promoción del Che Susi ya había funcionado. Ninsuo admiraba en secreto la instalación de Che Susi, 10 piedras espirituales de grado medio para alquilar, una cantidad que la mayoría de los cultivadores pueden permitirse. El precio está diseñado de forma muy cuidadosa. Parece de bajo coste, pero en realidad no lo es. Alquilarlo solo se puede utilizar en la primera ronda. Creo que situaciones similares surgirán en las etapas siguientes. Mientras Ninsuo reflexionaba, no sabía que Silk Lady lo había estado observando todo el tiempo. Al ver a Ninsuo alquilar el Void Spider Silk, Silk Lady se rió al cielo de alegría. De hecho, cayó en mi plan. No es difícil atrapar a un hombre tan joven. Solo usa un poco de ingenio. Por desgracia, Banji y su grupo son realmente tontos y no saben lo que significa maniobrar o implementar estrategias. Todos los cultivadores que no pudieron pasar utilizaron el Void Spider Silk alquilado. Después de todo, 10 piedras espirituales de grado medio realmente no eran caras. De esta forma, todos consiguieron la clasificación para entrar en la segunda ronda. La voz del Che Susi se prolongó, llena de aliento. Felicitaciones, compañeros taoístas, por entrar con éxito en la siguiente etapa. Un buen comienzo es la mitad del éxito. Mi prueba de Xinjun solo tiene 3 etapas. A continuación, es la segunda etapa, extracción del corazón de la flor venenosa. El Space tembló y los puntos de luz estelar a lo lejos desaparecieron sin dejar rastro, mientras flores venenosas del tamaño de un carruaje aparecían de la nada, descansando sobre las baldosas del suelo, muy separadas. Estas flores venenosas eran coloridas y liberaban rápidamente toxinas en polvo. Pronto, a medida que se acumulaban más y más toxinas, formaban caminos de miasma. Según la introducción del Che Susi, los cultivadores necesitaban utilizar hilos suspendidos y líneas de tracción para extraer los estambres de las flores venenosas. Finalmente, la admisión se basaría en la clasificación, lo que permitiría a la mitad superior de los cultivadores ingresar a la tercera ronda. Un recordatorio para otros taoístas. Aquí hay sedas de araña vacías disponibles, pero en cantidad limitada, así que actúen rápidamente si desean comprarlas. El Che Susi ni siquiera se molestó en ocultar la promoción de sus productos. Inmediatamente alguien preguntó por el precio.
El resultado fue un precio 100 veces más alto, lo que provocó que las caras de algunos cultivadores cambiaran drásticamente, exclamando robo a plena luz del día. La secta Mirror Images acepta una amplia gama de miembros, por lo que entre los cultivadores que asistieron a la conferencia Feiyun, había muchos individuos comunes e incluso de estatus inferior. Muchos cultivadores que no querían gastar dinero de forma derrochadora utilizaron inmediatamente sus hilos suspendidos y líneas de tracción, disparándoles hacia las flores venenosas. El miasma era tan potente que rápidamente corroía y disolvía estos hilos suspendidos y líneas de tracción. Los cultivadores tenían expresiones sombrías pero no estaban dispuestos a rendirse y emplearon diversos métodos. Hechizo, recinto de niebla congelada. Hechizo, técnica de fijación de llama. Hechizo, 1000 patrones dorados. Varios hechizos potenciaron las líneas de tracción y los hilos suspendidos, mejorando enormemente su fuerza, lo que provocó feroces ataques de agotamiento contra el miasma, provocando silbidos en el campo. Algunos tuvieron éxito y otros fracasaron. Ninsu observó con interés durante un rato. No esperaba que hubiera una gama tan amplia de hechizos capaces de potenciar líneas de tracción e hilos suspendidos, mucho más de lo que está registrado en los tomos que dejó mi madre. De hecho, Ninsu amplió sus horizontes. Chesusi vigilaba de cerca a Ninsu desde las sombras. La actuación de Ninsu en la primera ronda lo impresionó. Entre sus innumerables pruebas Sinjun, hubo muy pocos cultivadores en la etapa de establecimiento de la fundación que pasaron únicamente usando hilos suspendidos de maná. Tan pronto como Ninsu usaba hilos suspendidos de maná, Chesusi alteraba encubiertamente la composición del miasma. Pero para su sorpresa, Ninsu no utilizó los hilos suspendidos de maná de los 5 elementos, sino que compró un trozo de seda de araña vacía. Chesusi brindó un servicio considerado para esta compra. Incluso incluyó un jet slip que detalla el uso de Void Spider Silk como regalo. Ninsu se refirió a las instrucciones del jet slip y, después de algunos intentos, logró que el extremo frontal de la seda de araña penetrara el vacío, extendiéndose desde la distancia. Visualmente, al hilo de seda que controlaba le faltaba un gran segmento en la sección central. Usando la seda araña vacía, Ninsu atravesó directamente el vacío, evitando el miasma, y llegó al pistilo de la flor, recuperándolo con un movimiento rápido. La seda de araña vacía mostró una resistencia muy fuerte al miasma. Incluso llevar adelante el estigma no fue un desafío. Ser el primero en comprar Void Spider Silk convirtió a Ninsu en el blanco del favor del Chesusi y de la culpa de la mayoría de los demás cultivadores, cuyas miradas estaban llenas de resentimiento, llamándolo demasiado competitivo. Tal como esperaba, Ninsu se mantuvo sereno, inexpresivo y tranquilo. Mientras tanto, Silk Lady se reía de buena gana desde sus sombras. Envuelto dentro de cada seda de araña vacía estaba su veneno oculto. Con Ninsu usándolo tan ampliamente, la tercera ronda serviría como el momento para que su trampa saltara. Sigue usándolo, úsalo todo lo que quieras. Has caído en mi trampa y en la tercera ronda te atraparé. Capítulo 1058, capítulo 390, la seda sondeando el laberinto, feliz día nacional. Como el primero en comprar Void Spider Silk, Ninsu lideró todo el camino sin polvo. Al principio, los demás cultivadores empleaban sus propios métodos y competían por los botones florales. Con el paso del tiempo, los que obviamente estaban rezagados vieron la situación desfavorable y comenzaron a comprar Void Spider Silk. Dame un segmento de Void Spider Silk. Yo también lo compré. Demasiado caro, no podría ser un poco más barato. Algunos apretaron los dientes, otros gritaron y algunos incluso suplicaron. En el interior, el Chesusi resopló fríamente. ¿Los mendigos se atreven a practicar técnicas mecánicas? En realidad, no diría eso en voz alta. Después de todo, incluso los cultivadores más pobres participaron en su prueba Sinjun y realmente sintieron el valor de Void Spider Silk. Incluso si estas personas no son compradores actuales, podrían serlo en el futuro. Incluso si siguen siendo demasiado pobres para comprarlo, aún pueden ayudar a difundir la información sobre Void Spider Silk. El precio de Void Spider Silk, por supuesto, no bajaría en absoluto. Numerosos cultivadores compradores utilizaron la seda para iniciar una feroz persecución. Tal contundencia obligó a quienes originalmente los llevaron a abandonar sus técnicas y comprar la seda a regañadientes.
La mayoría de ellos utilizaron nuevamente la seda para estabilizar sus posiciones de liderazgo. Por supuesto, algunos todavía utilizaron sus métodos para mantenerse a la vanguardia. Sus técnicas coincidían con las de Void Spider Silk. Estos individuos llamaron la atención del Che Susi, quien tomó nota cuidadosamente de cada uno de ellos. Después de todo, podrían convertirse potencialmente en sus competidores comerciales. Che Susi utilizó la prueba Sin-Yun no solo para ayudar a vender Void Spider Silk sino también para evaluar futuros rivales. Después de una taza de té, el Che Susi vio el campo despejado, con espacios ampliados por delante y por detrás, y poco interés adicional en comprar, anunció decisivamente el final. Nin Suo fue sin duda el ganador de la segunda ronda. El Che Susi se alegró de ver esto. Su impresión de Nin Suo mejoró mucho. La compra decisiva y proactiva de la seda por parte de Nin Suo ayudó en gran medida al Che Susi a mejorar la atmósfera del mercado y acelerar el flujo de sentimiento entre los participantes en la segunda ronda. La venta de tanta seda se puede atribuir en parte a Nin Suo. Reflexionando sobre esto, el Che Susi anunció que el próximo periodo sería de descanso. Una vez transcurrido el tiempo, comenzaría la ronda final. Las dos primeras rondas habían sido continuas, por lo que el descanso antes de la tercera fue sin duda un alivio, permitiendo a muchos recuperar el aliento y recuperarse. Che Susi activó la matriz, alterando inmediatamente el diseño del espacio de la matriz. Un laberinto se elevaba desde el centro y se extendía continuamente en todas direcciones. Los cultivadores dieron un paso atrás y se distribuyeron por el laberinto, observando con curiosidad. Una vez arreglado, el laberinto quedó cerrado sin entrada ni salida. Che Susi luego anunció las reglas. Los cultivadores deben usar hilos e hilos colgantes para explorar el laberinto y localizar y controlar a las marionetas de hierro místicas esparcidas en su interior. Los cultivadores que controlan a las marionetas místicas de hierro deben abrirse camino hasta el centro del laberinto. Una vez transcurrido el tiempo, los últimos 10 que queden en el centro obtendrán la victoria. Los 10 vencedores también recibirán un 80% de descuento en las compras de Void Spider Silk durante 2 años consecutivos. El ganador del primer lugar recibirá un tesoro mágico. Después de escuchar estas reglas, los cultivadores, que habían experimentado la segunda ronda, se miraron sin palabras por un momento. En la tercera ronda, Che Susi ni siquiera fingía ocultar su intención de vender Void Spider Silk. Algunos estaban tan frustrados que casi renunciaron por completo. Pero al ver a los otros cultivadores alrededor, abandonaron la idea. Irse ahora solo beneficiaría a los demás, ¿verdad? Habiendo llegado a la tercera ronda y gastado mucho en Void Spider Silk, retirarse ahora sería un gasto desperdiciado, ¿verdad? El Che Susi comprendió la mentalidad de estos cultivadores y elaboró reglas refinadas muchas veces, alineándose perfectamente con su equilibrio interno. En el aire, reaparecieron paquetes de Void Spider Silk, cuyo precio ahora es el doble que el de la segunda ronda. Algunos cultivadores apretaron los dientes en secreto. Estos eran los pocos que habían avanzado con sus propios medios. Pero ahora ellos también se vieron obligados a seguir su ejemplo. Después de todo, la capa más externa del laberinto estaba sólidamente sellada. Claramente, Che Susi los estaba obligando a usar la seda araña del vacío, atravesar el vacío, evitar las paredes exteriores y adentrarse más en el laberinto. Un destello de brillantez parpadeó en los ojos de Nin Suo y de repente habló: primero compraré 2 segmentos de Void Spider Silk. Inmediatamente, muchos cultivadores volvieron la mirada. Algunos miraron fijamente como si dijeran: tonto. Incluso si eres una planta, al menos actúa de manera convincente. En las sombras, Che Susi comentó en voz baja: la cabeza de este niño realmente excede lo ordinario, bastante afilada. Nin Suo había observado de cerca que esta vez había incluso más Void Spider Silk que el doble de lo que se necesitaba en la segunda ronda. Desde las 2 primeras rondas, quedó claro que el Che Susi era muy astuto y nunca hacía arreglos innecesarios. La abundancia de seda implicaba la confianza del Che Susi de que los cultivadores la comprarían voluntariamente y activamente. En ese caso, Nin Suo tomó la iniciativa e hizo la compra él mismo, evitando retrasos. Nin Suo compró firmemente 2 segmentos de Void Spider Silk y luego Che Susi entregó un Jade Slip. Nin Suo envió su sentido divino a la hoja de jade y sus ojos se iluminaron inmediatamente.
El contenido del comprobante de Jade, aunque breve, era extremadamente importante. Detallaba cómo unir dos segmentos de Void Spider Silk en una pieza más larga y cómo usar un hilo de seda para reparar otro. Parece que en este laberinto hay grandes exigencias en cuanto a la longitud y restauración de los hilos de seda. Ninsuo pensó para sí mismo. Al ver a Ninsuo sosteniendo la hoja de Jade, algunos cultivadores comenzaron a preguntar. Se trataba de información crucial que podría ayudarles a emitir juicios más precisos. Ninsuo le sonrió y ahuecó sus manos. Soy Ninsuo. Es realmente un honor competir junto a ustedes, amigos taoístas. Aquí está el comprobante de Jade, todos pueden turnarse para leerlo. El Che Susi vio esta escena y volvió a emitir un suave sonido de sorpresa. Es raro encontrar a alguien como Ninsuo, tan joven pero con tanta magnanimidad. Los cultivadores que habían abierto la boca para preguntar en realidad ya estaban preparados para la negativa de Ninsuo, pero al escuchar la declaración de Ninsuo, de repente tuvieron una gran impresión de él. El hermano taoísta Nin es noble. Yo, besos, gracias. Soy 20. Después de este juicio de Xin Yun, me gustaría recibir al hermano taoísta Nin para un banquete, por favor, hónrenme con su presencia. Ninsuo sonrió y expresó que todo estaba abierto a discusión, lleno de amabilidad. Después de leer el comprobante de Jade, todos llegaron a la misma conclusión que Ninsuo y salieron a comprar Void Spider Silk, adquiriendo al menos 2 segmentos. Algunos cultivadores carecían de fondos y solo podían observar con envidia. Algunos incluso caminaban ansiosamente. Mientras tanto, otros cultivadores intentaron comprar más segmentos de Void Spider Silk. En primer lugar, les preocupaba que 2 segmentos pudieran no ser suficientes. En segundo lugar, había una intención más oscura detrás de esto. El Void Spider Silk parecía tener una cantidad total limitada y, una vez agotado, no se volvería a tener en stock. Como resultado, compraron más, haciéndolo más escaso para los demás. Esta era una manera de aumentar su competitividad con poder financiero. Ninsuo, por supuesto, también contempló esta posibilidad, pero no lo hizo. Por un lado, consideró que 2 segmentos serían suficientes. Por otro lado, especuló sobre el temperamento del Che Susi y pensó que la disponibilidad limitada podría ser solo una fachada, y una vez que llegara a cierto punto, podría haber una reposición sustancial del Che Susi. En tercer lugar, ya había demostrado su buena voluntad al compartir la hoja de Jade. Comprar más Void Spider Silk ahora sin duda entraría en conflicto con su estrategia social anterior. Hacerlo dejaría a otros con la impresión de ser inconsistentes e hipócritas. Cuando Che Susi anunció el inicio, los cultivadores entraron en acción casi simultáneamente. Numerosas hebras de seda de araña vacía se dispararon hacia la pared exterior del laberinto central. Algunas hebras no se utilizaron adecuadamente, chocaron con la pared exterior y colapsaron inmediatamente, provocando conmoción entre los respectivos cultivadores. La mayoría de los hilos de seda de araña vacía penetraron el vacío, evitando los obstáculos de la pared exterior y se adentraron con éxito en el interior del laberinto. A los ojos del Che Susi, el laberinto era completamente transparente. No hay marionetas de hierro místico dispuestas en las 3 capas más externas. Más allá de las 3 capas exteriores, en realidad es una prueba de suerte. Quien tenga la suerte de encontrarse por primera vez con la marioneta de hierro mística obtendrá una gran ventaja. Silk Lady también estaba observando de cerca. Con la ayuda del Che Susi, también pudo ver claramente el progreso de todos los hilos colgantes. Retrasarlo. Cuanto más se prolongue Ninsuo y más consuma, peor será su estado, lo que me dará más posibilidades de un ataque decisivo. Jejeje. Disfruta los últimos momentos de tu vida libre, jovencito. Después de la tercera ronda, serás mi perro. Pensando en las maravillosas posibilidades, Silk Lady dejó escapar una serie de risas siniestras. Muy pronto, la sonrisa de Silk Lady se congeló en su rostro. Porque vio que el hilo colgante de Ninsuo fue el primero en encontrarse con una marioneta de hierro mística. El hilo colgante se detuvo momentáneamente y luego, como una serpiente espiritual, se lanzó sobre el cuerpo del títere como un rayo. Penetró y llegó directamente al núcleo. Ninsuo respiró profundamente 3 veces y un destello de brillantez parpadeó en sus ojos. Rápidamente obtuvo el control de esta marioneta de hierro mística.
Esta actuación sorprendió una vez más al Che Susi. Para controlar un nuevo mecanismo tan rápidamente, a pesar de la estructura simple de Mystic Iron Puppet debido a limitaciones de costos, esta velocidad fue suficiente para demostrar la competencia de Nin Suo con las técnicas mecánicas. Al menos la base de este joven en técnicas mecánicas es extremadamente sólida. Me gusta un poco. J.E. Che Susi, como cultivador del núcleo dorado, naturalmente menospreciaba a Nin Suo, un cultivador a nivel de establecimiento fundacional. Su pensamiento era simple: cuanto más competente fuera Nin Suo en técnicas mecánicas, más probabilidades habría de utilizar Void Spider Silk en el futuro. Esto bien podría convertir a Nin Suo en un cliente habitual de Che Susi. Nin Suo, que controlaba la marioneta de hierro mística, inicialmente la movió por el lugar y, después de acostumbrarse, comenzó a caminar. Golpe, 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 golpe. La marioneta de hierro mística caminaba cada vez más rápido, y finalmente se convirtió en un trote, que luego se convirtió en una carrera. Profundizando en el laberinto, encontró varios obstáculos en el camino. Ya fuera miasma venenoso, llamas o escarcha, todos dañaron la seda de araña vacía, que se hacía cada vez más larga. Entró en juego la seda Void Spider adicional que Nin Suo había comprado con antelación. Utilizar otros hilos de seda para reparar continuamente el hilo de control principal, apoyando el progreso de Nin Suo en todo momento. Capítulo 1059, capítulo 391, el gran fracaso de la estrategia seductora, bono +3. Al doblar la esquina, de repente apareció una marioneta de hierro mística. Nin Suo no dudó, cargó directamente hacia adelante y lanzó un feroz ataque, destruyéndolo rápidamente, dejándolo inutilizable. Ya lo había hecho 5 veces. Cuando realmente está en competencia, ciertamente no tendría la generosidad de compartir Jet Slugs como lo hacía antes. Es extraño, ¿por qué solo veo marionetas de hierro místico? ¿Dónde están las demás? Nin Suo pensó para sí mismo. El Che Susi observó en creciente silencio. Nin Suo avanzó paso a paso, obteniendo una ventaja cada vez mayor, dejando muy atrás el segundo lugar. Los desafortunados fueron los cultivadores que seguían a Nin Suo, quienes estaban explorando dolorosamente y solo podían ver una marioneta de hierro mística paralizada tras otra. Maldita sea, otro roto. ¿Quién carajo hizo esto? No dejes que lo encuentre, si lo encuentro, definitivamente lo mataré. Es realmente exasperante. Este laberinto es bastante complejo, con hilos colgantes que se entrelazan, consumiendo constantemente cultivadores, Gevan Sansimana, lo cual ya es bastante agotador. Después de trabajar duro durante medio día, tal como se ve la esperanza, se convierte en decepción. Maldita sea, grupo inútil. Silk Lady apretó involuntariamente los puños, deseando poder intervenir y bloquear a Nin Suo ella misma. A este ritmo, Nin Suo entraría ileso al centro del laberinto y llegaría al lugar final del duelo. En comparación con su facilidad, otros cultivadores frecuentemente encontraban intensas fricciones a mitad de camino, agotándose mutuamente e incluso terminando en destrucción mutua. Nin Suo esperaría tranquilo y, en el momento del duelo final, seguramente tendría una gran ventaja. Esto no era lo que Silk Lady quería ver. Apretó los dientes: no puedo dejar que Nin Suo se sienta demasiado cómodo. Cuanto más difícil sea, mayor será mi oportunidad. Pensando en esto, balanceó sus caderas, caminó con gracia hacia el costado del Che Susi, lo envolvió con sus fuertes brazos, presionándolo contra su pecho. Hermano Che. Esto no es nada divertido. Está casi garantizado que será el primero, no hay emoción alguna. Quiero verlo darlo todo, quiero verlo en un estado lamentable, de lo contrario, ¿cómo puede considerarse desafiante el juicio del hermano Che? Si este mocoso testarudo pasa el juicio y dice por todas partes que tu juicio sin Yun es demasiado fácil, ¿a dónde iría tu reputación? Los ojos seductores de Silk Lady brillaban como seda, su voz dulce, incitándolo. El Che Susi inmediatamente mostró una expresión condecorada por el espíritu, acariciando la mano de Silk Lady. Está bien, si quieres disfrutar, tu hermano hará lo que quieras. Con eso, agitó su gran mano y de repente el laberinto sufrió cambios drásticos. Numerosas paredes comenzaron a moverse,
dejando a Ninsuo luchando por maniobrar la marioneta de hierro mística, un desastre frenético. Otros se encontraban en situaciones aún peores. Algunos controlaban a Mystic Iron Puppets en combate, siendo seriamente interferidos, revirtiendo toda la situación. Los cambios drásticos del laberinto cesaron rápidamente. El nuevo diseño difería significativamente del anterior. Ninsuo, inicialmente el más cercano al centro, ahora encontró que la posición central del laberinto cambiaba directamente. Entonces, los cultivadores con una brecha relativamente cercana a Ninsuo sumaron más de una docena de inmediato. Y en los caminos cerca de Ninsuo, había muchos cultivadores controlando a Mystic Iron Puppets, también buscando por todas partes. Así, Ninsuo se encontró con su primer, segundo, tercer oponente. Por fin conocí a una persona viva. Se concentró por completo, luchando con todas sus fuerzas. Porque dependía de una sola seda colgante vacía, lo que provocó que muchas de sus habilidades de control no pudieran utilizarse. Esto provocó que las capacidades de control en ambos lados de la batalla fueran muy cercanas, convirtiéndose a menudo en guerras de desgaste. Después de derrotar al tercer oponente, la superficie de la marioneta de hierro místico controlada por Ninsuo ya estaba llena de hoyos y abolladuras. No servirá continuar así. La marioneta de hierro místico está casi completa, y como no estoy dentro del laberinto, solo con el hilo colgante y la marioneta, no puedo desmontar otras marionetas en absoluto. Como resultado, no se pueden agregar ni reponer piezas. Espera un minuto. Los ojos de Ninsuo brillaron con brillantez y se dieron cuenta de la intención del Che Susi en ese momento. Así, en la contienda con el cuarto oponente, Ninsuo se enfrentó directamente por primera vez, cada movimiento era sencillo y rígido, dejando huellas a seguir. ¡Oportunidad! Ninsuo gritó interiormente, aprovechando de repente la oportunidad tan esperada, maniobrando el Mystic Iron Puppet con un tackle deslizante y llegando a la espalda del oponente. Luego, el títere extendió su mano, agarrando el hilo colgante del oponente en la parte posterior y arrancándolo directamente. Sin control, el oponente inmediatamente expuso enormes defectos, recibiendo varios golpes que se derrumbaron en toda la espalda con marcas de puños. Pero pronto, el hilo colgante del oponente giró alrededor de la marioneta de hierro mística de Ninsuo, reconectándose. Luego, Ninsuo volvió a apuntar al hilo colgante. Esta vez, sin embargo, el oponente estaba preparado, permitiendo que el segmento correspondiente de seda de araña desapareciera repentinamente en el vacío tras la llegada del ataque. Ninsuo falló, pero no se desanimó en absoluto. Continuó atacando. Después de cambiar el objetivo táctico, parecía como si sus ojos se abrieran. El oponente debe proteger estrictamente su propia seda de araña, volviéndose gradualmente de izquierda a derecha, con más defensa que ofensiva. Che Susi vigilaba a Ninsuo y pensaba, ambos son novatos en el uso de Void Spider Silk, pero evidentemente, la comprensión del joven cabezón es más sobresaliente. Su uso de Void Spider Silk tiene un don más espiritual. Silk Lady observaba continuamente a Ninsuo y se sentía cada vez más encantada. A juzgar por su estado actual, ciertamente no llegará muy lejos. A menos que consiga una nueva y completa marioneta mística de hierro. Jaja. El último títere completo ya fue tomado. Ninsuo, estás destinado a batallas difíciles. Es incierto para ti estar entre los 10 primeros. Capítulo 1060. Capítulo 391. El gran fracaso de la estrategia seductora. Bono más 3. Cuanto más desesperada se volvía la situación de Ninsuo, más feliz era Silk Lady. Esto significó que sus posibilidades de éxito aumentaron. Ninsuo controló a la marioneta de hierro mística para que de repente se pusiera en cuclillas y luego extendió su pierna para una patada feroz. El oponente fue tomado por sorpresa y la rodilla derecha del títere fue pateada hacia afuera, haciendo que todo el títere cayera al suelo. Se acabó. El cultivador controlador se llenó instantáneamente de desesperación. Sin embargo, no recibió el golpe final de Ninsuo de inmediato. Se preparó apresuradamente sobre su pierna izquierda, apenas logrando ponerse de pie, solo para ver a Ninsuo controlando al marioneta de hierro mística para retroceder unos pasos. ¿Podría ser un tonto al dejarme ir? Un pensamiento extraño cruzó por la mente del cultivador. En el momento siguiente, Ninsuo atacó de nuevo. Después de varias rondas de ataque y defensa,
El cultivador fue derribado al suelo una vez más. Se acabó. Apretó los dientes, dispuesto a aceptar el amargo fruto del fracaso, pero el ataque de Ninsuo no llegó. El cultivador controló a la marioneta de hierro mística para que se levantara, y una vez más vio a su oponente retirarse, observándolo en silencio ponerse de pie. ¿Podría esta persona estar intentando conquistarme, unir fuerzas? El cultivador de repente pensó en esto y rápidamente hizo un gesto para mostrar su comprensión. Coopera, estoy dispuesto a cooperar contigo. Expresó su voluntad con entusiasmo, solo para enfrentar el renovado ataque de Ninsuo. Van, van. Cayendo, subiendo a la batalla otra vez, cayendo, subiendo a la batalla otra vez. ¿Qué diablos estás intentando hacer? El cultivador, torturado hasta el punto de la locura, gritó. Se sintió humillado y quiso irse enojado, pero se mostró reacio a abandonar su inversión. Comprar Void Spider Silk fue realmente un gasto enorme. Este tipo. Chesusi y Silk Lady, al observar cómo se desarrollaba la situación, comprendieron el motivo. Ambos quedaron atónitos al observar a Ninsuo. Ninsuo, con el pelo atado con una cuerda de cáñamo, seguía siendo arrastrado hacia arriba. El punzón de madera que tenía en la mano le pinchaba repetidamente el muslo. Colgado de la viga, perforándose el muslo con el punzón. El combate real también proporcionó un excelente material de aprendizaje. Ninsuo perdonó deliberadamente a su oponente, usándolo como objetivo de práctica, resolviendo problemas repetidamente para profundizar su control sobre Void Spider Silk y su competencia con Mystic Iron Puppet. Su progreso era visible a simple vista. Esta generación más joven realmente tiene talento, suspiró el Chesusi con admiración. Silk Lady, con un toque de solemnidad en su rostro, también comentó, no es de extrañar que Ban Ji quiera tratar con él. Esa mentalidad y esa comprensión tan clara de la situación, que le permitan crecer aún más es impredecible. Por suerte, pronto no tendrás futuro. La idea de tener a Ninsuo en sus manos, incapaz de vivir o morir, emocionó a Silk Lady hasta el punto de que su rostro se sonrojó. Cuanto más excepcional actuaba Ninsuo, mayor era la sensación de logro que sentía Silk Lady al capturarlo. Me rindo, no es suficiente. El oponente de Ninsuo finalmente no pudo soportarlo más, ya que su hilo colgante se desprendió de la marioneta de hierro mística y se retiró rápidamente. Ninsuo, satisfecho con los resultados, continuó buscando otro oponente. Después de repetir el proceso unas cuantas veces más, Ninsuo se detuvo voluntariamente. Con el ceño fruncido y una expresión grave, controlaba completamente la seda colgante del vacío. Cualquiera que viera esta expresión sabía que su situación era terrible. Usando esto para practicar y aprender, he avanzado mi dominio de Void Spider Silk en al menos 2 niveles. Pero el estado de la marioneta mística de hierro también se ha deteriorado significativamente. Ninsuo se dio cuenta de que esto no podía continuar. Aprender más adelante produce rendimientos decrecientes. Es fácil mejorar de 0 a 60, pero mucho más difícil pasar de 80 a 90. Además, se trataba de conocimientos que obtuvo a través del combate real, inherentemente limitados. Sin necesidad de descansar, Ninsuo continuó profundizando. Al final, solo 6 marionetas místicas de hierro llegaron a la zona central, sin llegar ni siquiera a contar 10. La mutación en el laberinto afectó no solo a Ninsuo sino que también implicó a muchos otros. Los resultados de la práctica y el aprendizaje deliberados de Ninsuo se hicieron evidentes en la etapa final. En la fase de prueba, sus pasos ágiles, su control preciso de la distancia y su ataque y defensa dirigidos con Void Spider Silk fueron suficientes para hacer que otros se dieran cuenta de que no se podía jugar con Ninsuo. Así, en el caos de la batalla, la gente inconscientemente decidió evitarlo. Gracias a esta estrategia correcta, Ninsuo ganó la oportunidad de conservar su fuerza. Cuando solo quedaban 3 en el campo, los otros 2 finalmente se dieron cuenta y lanzaron un ataque cooperativo contra Ninsuo. ¡Adelante! Ninsuo se enfrentó a los 2 oponentes, inevitablemente enfrascado en una amarga lucha. Sus 2 oponentes, en términos de control, no eran menos hábiles que Ninsuo. El estado de sus marionetas místicas de hierro también era similar al suyo. Ninsuo no pudo provocarlos con palabras ni con sentido divino. Mientras luchaba por resistirse,
Silk Lady actuó de repente. Ahora es el momento. Ella gritó internamente, lanzando ferozmente su hechizo. Al instante, tanto el mar divino como el mar esencial de Ninsuo temblaron. El veneno oculto estalló, provocando que el rostro de Ninsuo se sonrojara, su cabeza se hinchara, su respiración se volviera áspera y sus ojos se llenaran de sangre. Simultáneamente surgieron numerosos pensamientos en su mar divino. Estos pensamientos se conectaron como hilos, entrelazados y enredados, extendiéndose rápidamente, tratando de cubrir todo el espacio del mar divino de Ninsuo. Adórame, sométete a mí. Yo soy tu amo. Ninsuo, ya no eres tú mismo, tu corazón está lleno de mí, rebosante de mí. Eres mi perro. De estos pensamientos filiformes surgieron órdenes fuertes. Ninsuo. Un desconcierto extremo apareció en el rostro de Silk Lady. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se enamora de mi encanto? ¿Cómo es esto posible? A Silk Lady le resultó difícil de creer, sentía que estaba soñando. Sus medios más orgullosos fracasaron por completo con Ninsuo. ¿Cómo podría ser esto? Me tendieron una emboscada. ¿Pero por qué el anillo mecánico no dio una advertencia? Oh, es porque no representaba ninguna amenaza para mí. Ninsuo de repente lo entendió. Se dio cuenta de la razón del fracaso del ataque furtivo. La esencia de tal encanto es afectar el mar divino, alterando la percepción que una persona tiene de sí misma. Pero Ninsuo no. Porque, innato ser verdadero. Con este talento innato, Ninsuo era inmune a casi todas las técnicas relacionadas. Por supuesto, se trataba de un juego de lanza y escudo, que implicaba una batalla de cantidad. Técnica de línea de sangre con infusión de demonios. Supréndelo por mí. Sin problemas en el mar divino, Ninsuo activó inmediatamente la habilidad demonio, tomando el control de todas las reacciones corporales anormales. Silk Lady percibió profundamente el cambio de Ninsuo y se quedó boquiabierta, aullando internamente. ¿Se recuperó así como así? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron los rasgos más comunes entre las tres técnicas de sectas superiores? Control. La técnica de comunicación espiritual Mirror Stance se destaca por comunicarse con entidades espirituales y controlarlas. El artículo de regulación y de los 5 elementos organiza meticulosamente los 5 elementos. La técnica Bloodline con infusión de demonios profundiza y domina cada rincón del cuerpo a través de la sangre y los vasos. Además, los 5 órganos de Ninsuo también habían sido modificados, lo que le otorgaba inmunidad a muchas técnicas de forma invisible. Puede que otras habilidades demoníacas no sean tan inmediatas, pero Silk Lady tuvo la desgracia de encontrarse con la técnica Bloodline infundida por demonios. Ninsuo resolvió fácilmente el problema. Instintivamente cambió su mirada, aparentemente a través del espacio, viendo a Silk Lady escondida en el núcleo de la formación. No puedes escapar, si no quieres ser mi perro, entonces muere. Silk Lady resolvió en secreto. Miró al Che Susi, revelando nuevamente una sonrisa coqueta. Hermano Che. Sacudió el hombro del Che Susi, a punto de incitarlo. Che Susi mostró una vez más una expresión sumisa, dándose palmaditas en la mano con ternura. Ya has perdido, admite la derrota con calma. Señora de la seda, espera, ¿qué? Al instante siguiente, el horror puso su rostro mortalmente pálido. Se encontró inmovilizada, incapaz de moverse. Y el que la sujetaba no era otro que el Che Susi. Tú, no te encantó yo. Che Susi, imperturbable, respondió, de hecho, fuiste capaz de impactar a los miembros del establecimiento de la fundación con tus encantos. Pero nadie lo sabía, ya me había castrado. Jejeje. Al decir esto, sonrió de orgullo. Al hacer esto, podría ahorrar energía y aumentar 17 veces la producción de Void Spider Silk. Silk Lady abrió la boca en estado de shock. Capítulo 1061, capítulo 392, engañando, él está engañando. Entonces, el atractivo de Silk Lady hacia Che Susi nunca había surtido efecto. La araña del vacío es en realidad un eunuco. Silk Lady miró al cultivador de demonios frente a ella, todavía incapaz de creerlo. Mirando su densa barba y su físico inmensamente fuerte, tan masculino, ¿cómo podría ser? El Che Susi, siguiendo su mirada,
tocó su espesa barba e hinchó su pecho con orgullo. Sé lo que quieres preguntar. He absorbido una gran cantidad de energía Yang del mundo exterior y me ha costado mucho dinero. Sin embargo, todas estas inversiones valen totalmente la pena. En comparación con un aumento de 17 veces en la producción, la inversión en la compra de Yang Energy es insignificante. Dama de seda. El Che Susi firmó un contrato. Ven, fírmalo. Le infundió mana, lo que permitió que el contrato se desarrollara por completo frente a Silk Lady. Una vez que lo discernió claramente, comenzó a luchar una vez más, llena de rabia y conmoción mixtas. ¿Esto es un contrato de esclavitud? Sin embargo, por mucho que lo intentara con todas sus fuerzas, todavía no podía moverse. Si fuera una pelea normal, tal vez no podría derrotar a Che Susi, que estaba en el nivel Golden Core, pero tendría buenas posibilidades de escapar. Ahora, habiendo caído en una trampa, las consecuencias eran demasiado humillantes para ella. Estaba demasiado confiado. Traté al Che Susi como una presa, sin darme cuenta de que era yo, y que yo mismo caí en la trampa. La expresión de Silk Lady se volvió sombría. Al ver que no podía liberarse, comenzó a suplicar, «Maestro Che Susi, ¿realmente quieres ser tan despiadado? Para ser honesto contigo, esta vez me acerqué a ti para tratar con Ninsuo, de quien se beneficia la familia Ban. Seguramente conoces a la familia Ban. ¿Qué clase de existencia es realmente?» Silk Lady no mencionó a Ban Hee, pero con más cautela, mencionó directamente a la familia Ban para ejercer presión sobre Che Susi. Che Susi permaneció impasible. «La familia Ban es del camino justo. ¿Emplearía a un cultivador de demonios como tú? Puede que hayas entendido mal algo. No quiero involucrarme en estos problemas. Cualquiera que sea la información secreta que haya, ve y habla con Ninsuo tú mismo». Silk Lady se congeló. Su expresión cambió nuevamente. «¿Qué quieres decir?» «Podría ser que quieras». En ese momento, un fuerte sentimiento de pavor surgió en su corazón. El Che Susi sonrió con malas intenciones. «Oh, sí, solo soy un extraño, inocentemente arrastrado a esto. Lo que más quiero es ganar dinero. ¿Quién tiene la paciencia de dejar que tus pequeños problemas agoten mi energía? Soy un hombre de negocios. Permanecer neutral es suficiente». La identidad de un discípulo de la secta Myriad Images le dio tanta confianza. «Tus asuntos, resuélvelos por tu cuenta». El Che Susi finalmente enfatizó. «¿Tengo que convertirme en un perro para Ninsuo?» «No, no». Una oleada de absurdo y vergüenza abrumó a Silk Lady, haciéndola perder la compostura. Al sentir algo, Che Susi dejó de comunicarse y giró la mirada, penetrando hasta cierto punto dentro del gran conjunto. Ninsuo estaba luchando mientras se retiraba. Realmente no había otra opción. El enemigo lo superaba en número 2-1, la ventaja numérica era demasiado obvia. Los puños de Ninsuo no podían soportar 4 manos. Si los dos oponentes fueran novatos o carecieran de control, todavía habría esperanza. Pero la realidad era que estos dos que bloqueaban a Ninsuo no tenían debilidades y eran incluso más expertos en manipular artefactos mecánicos que Ninsuo. De hecho, los oponentes de Ninsuo eran 2 cultivadores de edad avanzada. Se conocían desde años anteriores fuera del campo y habían llegado a un acuerdo para eliminar primero al outsider Ninsuo antes de ajustar cuentas entre ellos. Persiguieron a Ninsuo sin descanso. En esta situación, el resultado de la batalla estaba prácticamente decidido. El Che Susi de repente tomó acción. Bramble. El laberinto experimentó otra transformación, con varias paredes moviéndose y trampas entrando en acción, interceptando a los 2 perseguidores que perseguían a Ninsuo. Uno tras otro, las paredes atravesaron el espacio, lo que permitió a Ninsuo escapar rápidamente del campo de visión de los perseguidores, lo que le proporcionó un momento precioso para recuperar el aliento. Luego, bajo la mirada abierta de Silk Lady, Che Susi golpeó suavemente con su dedo, transmitiendo inmediatamente la única nueva marioneta mística de hierro del gran conjunto a Ninsuo. «Hacer trampa, alguien está haciendo trampa aquí». La dama de seda quería gritar. «¿Qué está pasando aquí?» La alegría de Ninsuo no tenía límites al ver una nueva marioneta de hierro mística. Este no fue solo un momento para respirar, sino que también le dio a Ninsuo una gran oportunidad de cambiar la situación. Sin dudarlo, Ninsuo inmediatamente cambió su marioneta.
Aquel a quien envidiaba había estado durante mucho tiempo al borde del colapso, y ahora finalmente estaba libre de él. ¿Continuar descansando? Ninsuo negó con la cabeza y desestimó decisivamente su plan anterior. Lo que necesito hacer es aprovechar esta oportunidad de batalla y regresar inmediatamente para eliminar al enemigo. En los ojos de Ninsuo ardían llamas de intenso espíritu de lucha. En su opinión, con la nueva alteración del laberinto, seguramente también se trajeron muchas nuevas marionetas de hierro místico. No podría ser solo el que reemplacé. Los otros dos enemigos también podrían encontrarse con nuevos títeres y reemplazar los viejos. Debo aprovechar este momento para aprovechar su estado más débil y aprovechar al máximo la ventaja de mi equipo. En una situación en la que solo se podían usar Mystic Iron Puppet y Void Spider Silk, Ninsuo, frente a un 2 contra 1, no tomó la delantera. Cuanto más se prolonga el tiempo, menos ventaja tengo. ¿Dónde estás? Aquí voy. Ninsuo apenas podía contener la necesidad de teletransportarse frente a sus oponentes en este momento. Chesusi y Silk Lady observaron atentamente las últimas acciones de Ninsuo. Ambos sabían la verdad. El único títere de hierro místico nuevo en todo el campo estaba ahora en posesión de Ninsuo. Los dos no se comunicaron y observaron en silencio. La distancia entre Ninsuo y sus dos oponentes se hizo cada vez más estrecha. Chesusi, fuera de la vista de ambas partes, también estaba manipulando el gran conjunto, alterando el diseño del laberinto, reduciendo varias veces significativamente la distancia entre ambos lados. Contacto 2. Capítulo 1062, capítulo 392, Engañando, él está engañando, parte 2. Haciendo trampa otra vez. Como cultivadora de demonios, Silk Lady había visto mucho, pero en ese momento estaba llena de indignación. Miró al Chesusi confundido y le hizo la pregunta que más quería hacerle. ¿Realmente quieres que Ninsuo gane? ¿Por qué? ¿Lo conoces desde hace mucho tiempo? Por supuesto que no. El Chesusi negó con la cabeza y luego miró a Silk Lady con una expresión burlona. Estoy haciendo todo esto por ti. Silk Lady quedó atónita una vez más. Ella no era tonta y rápidamente se dio cuenta. Así es. El Chesusi quiere despejarse de sospechas y distanciarse del asunto. Si quiere que Ninsuo trate conmigo, entonces necesita mostrarle sinceridad. Esta vez, Chesusi actuó entre bastidores, ayudando en secreto a Ninsuo a conseguir el primer puesto, como preludio a sus futuras interacciones con él. Entonces, ¿fui yo quien terminó ayudando a Ninsuo a lograr el primer lugar? Al darse cuenta de esto, Silk Lady no pudo evitar quedarse boquiabierta, sintiéndose angustiada, extremadamente angustiada. La fuerza de Ninsuo quedó evidente durante la persecución de ahora. Le resultaría difícil conseguir el primer puesto por sí solo. Pero ahora, gracias a Silk Lady y las decisiones tomadas por Chesusi, Ninsuo estaba recibiendo ayuda secreta de los organizadores y ascendía al trono del primer lugar. ¿Por mi culpa, ese pequeño punk Ninsuo será el primero? ¿Qué es aún más exasperante es que pueda terminar convirtiéndome en su esclavo? ¿Dónde se podría defender la justicia por esto? Silk Lady temblaba de ira, se sentía increíblemente sofocada, verdaderamente sofocada. Según lo dispuesto intencionalmente por los organizadores, Ninsuo se encontró sin problemas con dos oponentes. Su primera reacción fue un aturdimiento, la segunda reacción fue alegría. Te encontré. ¿Por qué no corres esta vez, No está bien. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha cambiado a una nueva marioneta de hierro místico? Las dos marionetas místicas de hierro se detuvieron repentinamente a mitad de camino y se dieron cuenta de la realidad. La escena se volvió bastante cómica por un momento. Por el contrario, Ninsuo, como un tigre feroz que desciende de la montaña, cargó hacia los dos hombres con un impulso imparable. En ese momento la retirada era demasiado tarde. Los dos cultivadores tuvieron un entendimiento tácito y rápidamente intercambiaron miradas. Nos cubriremos y lo agotaremos juntos. Sus marionetas místicas de hierro, que habían pasado por muchas batallas feroces anteriormente, habían sufrido varios daños. No faltaban extremidades, pero sí problemas como atascos en las articulaciones, deformaciones corporales, retrasos en el control, etc. Los ojos de Ninsuo estaban firmes y adoptó la táctica más correcta.
Él condujo la marioneta de hierro mística directamente hacia ellos, atacando con todas sus fuerzas. Ninsuo se centró más en la ofensiva que en la defensa, protegiendo únicamente puntos y articulaciones críticos. Luego, persiguió y atacó implacablemente a uno de los títeres más débiles. Incluso si recibía golpes, continuaba evaluando su objetivo con movimientos duros y pesados. Sus dos oponentes, como Ninsuo, tenían tácticas limitadas, esperaban una cooperación posicional y aspiraban a una batalla de desgaste. El resultado fue que Ninsuo entró balanceándose salvajemente, utilizando todos los métodos que herirían al enemigo incluso si también se lastimaba a sí mismo. La recién intercambiada marioneta de hierro mística de Ninsuo mostró rápidamente signos de desgaste. Sin embargo, el precio que pagó también resultó en una recompensa. Rompió con éxito a una de las marionetas de hierro místicas opuestas. Genial, ahora es 1-1. Ninsuo miró intensamente al único oponente restante. Ambos bandos guardaron silencio por un momento y de repente se involucraron en un ataque mutuo. Ban, ban, ban. Los Mystic Iron Puppets eran como dos cultivadores de combate cuerpo a cuerpo fuertemente blindados, pateando y golpeando, con ataque y defensa cambiando constantemente, lo que lo convertía en una vista deslumbrante. En términos de control del mecanismo, Ninsuo fue en última instancia más débil que el oponente. El enemigo lanzó un puñetazo dirigido a la articulación de la rodilla del títere de Ninsuo. Ninsuo controló su títere para bajar el cuerpo y retirarse. Incapaz de esquivarlo, tuvo que usar su hombro izquierdo para recibir el golpe. ¡Bam! El poderoso y decidido ataque del enemigo provocó que el hombro izquierdo del títere de Ninsuo colapsara, dejando todo el brazo izquierdo inutilizable. Pero Ninsuo aprovechó la oportunidad para retirarse y crear distancia. Aunque el enemigo tuvo éxito con un solo ataque, se dio la vuelta y huyó. A estas alturas la situación de batalla estaba muy clara. La marioneta de hierro mística de Ninsuo tenía una clara ventaja y comenzó a perseguirla. Su velocidad era relativamente rápida, reduciendo continuamente la brecha entre ellos. El golpe con toda su fuerza del oponente tenía como objetivo romperle la pierna al títere de Ninsuo, pero Ninsuo preferiría perder un brazo antes que dejarlo triunfar. Este tipo de control de detalles críticos redujo aún más las esperanzas de reversión del enemigo. Ninsuo alcanzó al enemigo y lanzó una patada voladora por detrás, derribándolo. El oponente fue víctima del estratagema, con una gran abolladura en la espalda de su títere. Sin embargo, no se giró para luchar, sino que rodó por el suelo y continuó su escape. El oponente tenía una experiencia de batalla considerable y conocía la desventaja de una batalla a muerte. Ejecutó la táctica correcta en ese momento, manteniendo la racionalidad. Si el oponente puede conseguir una nueva marioneta mística de hierro, eso significa que en algún lugar de este laberinto, hay una segunda, una tercera escondidas. Mientras los encuentre y los cambie por otros nuevos, podré dar vuelta a la situación y ganar. La táctica no estaba mal. La lógica de esta inferencia también debería ser correcta. Silk Lady observó cómo el cultivador huía dentro de la formación, pero se sintió triste. Porque dentro de todo el laberinto, realmente solo había una nueva marioneta mística de hierro que Chesusi había preparado específicamente para Ninsuo. No. No, no. Maldita sea, ¿por qué no he encontrado un nuevo títere de hierro místico? El cultivador corrió furiosamente, incapaz de encontrar la esperanza de revertir la situación. Por otro lado, con su intención de combate perdida, Ninsuo lo alcanzó varias veces, infligiéndole ataques brutales, causando más daño a su títere. Habiendo elegido este camino, no hay vuelta atrás. Títere de hierro místico, ¿dónde estás escondido? Esta era la única esperanza del cultivador. Después de un momento de observación, Chesusi extendió la mano nuevamente, golpeando suavemente y entregando una nueva marioneta frente al cultivador. ¿Has cambiado de opinión? La dama de la seda miró fijamente al Chesusi. Chesusi devolvió una sonrisa llena de profundo significado. El cultivador dobló una esquina y de repente hizo una pausa. Lo entendí, finalmente lo entendí. Por fin encontré una marioneta nueva. No fue fácil. En ese momento, el cultivador casi gritó de alegría. Pero Ninsuo se apresuró a lanzar una patada voladora al títere del oponente, derribándolo.
El cultivador originalmente había querido esquivar, pero su marioneta de hierro mística estaba demasiado dañada y no llegó a tiempo, por lo que cayó al suelo. Apresuradamente, el cultivador controló a la marioneta de hierro mística, tratando de levantarla, pero Ninsuo la masacró, abofeteando la seda colgante del vacío del oponente. El cultivador manipuló rápidamente la seda colgante, haciéndole esquivar de manera flexible. Ninsuo aprovechó la oportunidad para acercarse, levantó el pie y pisó fuerte con un fuerte estallido, destrozando directamente el cerebro del títere del oponente. Este fue un golpe fatal. Ninsuo ganó. Su aprendizaje previo y su dura práctica demostraron su efecto en esta competición final. En cuanto al cultivador, se quedó allí atónito, dejando escapar un suspiro después de mucho tiempo. Apretó los puños descontento, maldita sea, solo un poquito, solo el último poquito, y podría haber dado marcha atrás. Silk Lady observó todas estas situaciones y finalmente miró hacia Chesusi y se dio cuenta de él más profundamente. Chesusi jugó con habilidad y astucia, lanzando la segunda marioneta de hierro mística como si fuera simplemente una trampa. Dar esperanza, crear una falsa imagen de justicia. Al ver el nuevo Mystic Iron Puppet, el cultivador finalmente dejó de funcionar. Sin embargo, esto estaba cayendo en el cálculo del Chesusi. ¡Qué insidioso! A pesar de que el Chesusi es un hombre corpulento, es notablemente inteligente e insidioso. Si lo hubiera sabido antes. Silk Lady no podía seguir pensando. No puedes comprar la retrospectiva. Ninsuo también exhaló un soplo de aire turbio. No esperaba, al final fui yo quien ganó. A través de Mystic Iron Puppet, miró al segundo Mystic Iron Puppet que estaba cerca, admirando en secreto su buena suerte. Habían pasado 3 desafíos y se decidieron los resultados. Luego apareció oficialmente el Chesusi, desmanteló todos los laberintos y reunió a los cultivadores. Emitió tokens Identity Jet a los 10 primeros ganadores como se anunció anteriormente. A partir de ahora, confiando en este token, podrán comprar Void Spider Silk aquí, disfrutando de un 20% de descuento. Cada uno de los cultivadores llevaba un segmento de seda de araña vacía y emociones complejas, abandonando esta mansión cueva. Aunque se calculó en función de ello, la seda de araña vacía era realmente muy práctica. Chesusi había operado este juicio Sim-Yun durante muchos años, manipulando audazmente dentro de los límites de resistencia psicológica de otros, para abrir mercados para sus productos. Finalmente, miró a Ninsuo, Jr., eres excelente. Tómate tu tiempo para elegir el tesoro mágico que deseas. Contacto. Capítulo 1063, capítulo 393, Dama de la Seda, wow, wow, wow. Chesusi le preguntó a Ninsuo qué tipo de artefacto mágico quería. Ninsuo reflexionó rápidamente en su mente. Solo estoy en Foundation Establishment. Muchos artefactos mágicos no son adecuados para mí porque consumen demasiado maná. En realidad, ya tengo 2 artefactos mágicos defensivos y me falta un tesoro de ataque adecuado. Pero por la misma razón, los artefactos mágicos consumen demasiado maná. ¿Cuántas veces puedo usarlos sucesivamente? El arte de regulación y de los 5 elementos, esta técnica de cultivo, sobresale en el control, pero no destaca en términos de reservas de mana. Así que, en lugar de obtener un artefacto mágico de ataque, bien podría seguir usando mis mecanismos. Ya sea el Heavy Armored Blood Ape, Great Victory, el Phantom Shadow Blade, Night Tiger o el Snow Color Girl Bui o Snow Core Control SIE, todos son de nivel Golden Core y más prácticos que los artefactos mágicos. También podría tomar un artefacto mágico del que pueda aprender. Ninsuo siempre ha sido un niño estudioso. Sin embargo, no se apresuró a responder la pregunta y, en cambio, preguntó, me pregunto qué tipo de artefactos mágicos tiene Senior Car. Chesusi miró a Ninsuo y se rió significativamente, luego dijo, sígueme. Se giró y se fue. Ninsuo pensó por un momento y lo siguió de cerca. Esta es la puerta principal de la montaña de la secta Myriad Images, que es relativamente segura. La posibilidad de que el Chesusi corra el riesgo de romper las reglas de la secta para dañar a Ninsuo es muy pequeña. Más importante aún, el pensamiento de Ninsuo fue, después de todo, Chesusi está simplemente en el nivel Golden Core. Después de haber experimentado muchas escenas geniales, Ninsuo estaba lleno de confianza.
Siguió al Che Susi hasta una cámara de piedra. Esta es mi sala del tesoro, aquí se colocan muchos artefactos mágicos, le dijo Che Susi a Ninsuo con un comportamiento tranquilo, ocultando su orgullo. La mirada de Ninsuo quedó firmemente atraída, mirando a su alrededor. La sala del tesoro tenía la forma de un octágono perfecto, con muchos grandes paneles de bronce incrustados en las paredes. Las superficies de los paneles se elevaron con numerosas líneas mecánicas y engranajes entrelazados. La bóveda era semitranslúcida y de color azul intenso, parecida al vidrio vidriado, incrustada con 360 cuentas de estrellas, que en conjunto emitían una luz estelar natural. El piso estaba pavimentado con ladrillos de luz fluida, entre los cuales ocasionalmente fluía luz espiritual azul, transfiriéndose y reorganizándose directamente. Ninsuo reconoció las baldosas del piso e inmediatamente adivinó, debería haber una habitación secreta debajo. La sala del tesoro estaba vacía, pero mientras el Che Susi agitaba la manga, los paneles de bronce de las paredes circundantes se desplegaron, revelando las escenas dentro de las paredes. Dentro de un panel de pared de bronce había una jaula de cristal. En el interior colgaban varias bolsas de almacenamiento, cada una con patrones espirituales atenuados o con la boca agrietada. Una docena de arañas mecánicas, de tamaño variable, pero la más grande no más grande que el tamaño del puño de un adulto. Colgaban dentro de la jaula de cristal, arrastrándose sobre las bolsas de almacenamiento, y sus juntas metálicas emitían sonidos nítidos mientras se movían. Poco a poco, se rociaron cuidadosamente gotas de Void Spider Fluid y se rellenaron las grietas de las bolsas de almacenamiento. Luego, las arañas golpearon hábilmente sus patas alrededor de las grietas, colocando talismanes de refuerzo temporales. Esta escena por sí sola hizo que Ninsuo la observara atentamente durante mucho tiempo. Al lado de la jaula de arañas, en la pared opuesta, había un instrumento giratorio Starlight. 3 capas de anillos de bronce entrelazadas y giradas, con una deslumbrante luz plateada fluyendo a través de las huellas de estrellas en las superficies de los anillos. Ninsuo había visto una construcción mecánica de este tipo en los libros, que se utilizaba para realizar cálculos. Subconscientemente, miró las cuentas estelares de la bóveda y comprendió de inmediato la construcción fundamental de la sala del tesoro. Las cuentas estelares se utilizan para recolectar la luz estelar natural, sirviendo como fuente de luz aquí, y también son el material principal del instrumento giratorio Starlight. La luz natural de las estrellas contenía los principios del cielo y la tierra, que es su esencia importante. Después de ser consumido por el instrumento giratorio Starlight, ganó potencia computacional. Esta potencia computacional impulsó a la docena de arañas mecánicas que estaban a su lado a realizar reparaciones precisas en las bolsas de almacenamiento. Esto explicaba por qué el instrumento giratorio Starlight y la jaula de la araña estaban adyacentes, requerían una estrecha cooperación. Al lado de la jaula de arañas había otra construcción mecánica, el nido de araña de cristal amarillo. El nido de arañas parecía una colmena, como si estuviera moldeado en ámbar, dividiéndose en muchos compartimentos pequeños. En estos compartimentos residían muchas arañas mecánicas. El nido de arañas emitía una tenue luz amarilla, parpadeando como si respirara. Ninsuo podía ver vagamente las densas prohibiciones mágicas dentro de la luz amarilla. Parece ser el método de elaboración de estas arañas mecánicas y algunas técnicas mecánicas forjadas en sangre. Los paneles frontales de las 3 paredes eran todos artefactos mágicos. Una de ellas era una pala de montaña pesada, con una cabeza tan grande como el panel de una puerta, con orificios de rociado de varios tamaños que cubrían densamente la parte superior y los lados de la cabeza, incluso el mango largo. Solo una mirada llenó a Ninsuo con un fuerte aura de asalto que se abalanzaba sobre él. Otra fue la nube blanca pura. La masa de nubes flotaba dentro de una campana vidriada. En la parte superior de la campana, una rueda giratoria giraba continuamente, liberando torbellinos. El material de la nube del tesoro fue aspirado desde el exterior y triturado hasta convertirse en niebla dentro del torbellino. El conjunto dentro de la campana glaseada ejerció continuamente su magia, consumiendo piedras espirituales por un lado para agregar energía espiritual a la campana y aplicando presión invisible por el otro. La energía espiritual y la niebla de nubes dentro de la campana se entrelazaron, creando un ambiente de alta presión en la nube blanca pura. El tercero estaba en una piscina de tierra. En el centro del fondo de la piscina había un caparazón de tortuga,
la mayor parte de su superficie lisa e impecable, y solo quedaban alrededor del 40% de los patrones de caparazón de tortuga. Alrededor del estanque de la tierra había numerosos jades, incluidos el jade kunlun, el jade tianqin y la jadeíta dorada. Estos jades se fueron refinando lentamente y la médula de jade fue absorbida por el caparazón de la tortuga, aumentando gradualmente los patrones del caparazón de la tortuga. Ninsu estaba un poco inseguro y preguntó, «Señor Chesusi, ¿podría este caparazón de tortuga ser la armadura de tortuga mística?» Capítulo 1064, capítulo 393, La Dama de la Seda, wow, 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 parte 2. El Chesusi lanzó una mirada apreciativa, «Joven, tu visión es notable, es precisa. De hecho, esta es la armadura de la tortuga mística». Ninsu inmediatamente mostró una mirada de envidia. Por un lado, pretendía socializar con el Chesusi, mientras que, por otro, era una expresión natural de emoción. La tortuga mística es inherentemente experta en una habilidad de escape, particularmente hábil para encontrar una salida en situaciones desesperadas, escapando así con vida. La tortuga mística en sí es una bestia espiritual que tiende a evitar el peligro y encontrar fortuna, lo que hace que sea muy difícil capturarla, por lo que cada parte de ella es rara. El caparazón de la tortuga es el tesoro más valioso de la tortuga mística. Puede considerarse como un talismán natural para habilidades de escape, reutilizable varias veces. Cada uso ayuda al cultivador a liberar la habilidad de escape, lo que a menudo conduce a un escape exitoso. El costo es que parte del patrón de tortuga en el caparazón se desvanece o desaparece. La concha de tortuga mística es sin duda una poderosa herramienta que salva vidas. Incluso se puede utilizar varias veces. El corazón de Ninsu se conmovió y casi soltó su elección para este tesoro. Sí, es simplemente un tesoro natural, una parte del cuerpo de la tortuga mística cuando estaba viva, no un tesoro mágico. Pero para la gran mayoría de los cultivadores, la habilidad de escape contenida en el caparazón de la tortuga, junto con el misterio oculto del destino, lo hace más precioso que los tesoros mágicos. Chesusi observó la expresión de Ninsu y, al ver su mirada fija en la concha de tortuga mística, no pudo evitar sonreír levemente. Aplaudió y al mismo tiempo dijo, «Entra». Tan pronto como cayeron las palabras, Silk Lady abrió la puerta lateral y entró. Llevaba un vestido de baile de color rojo púrpura, adornado con perlas y cristales, que brillaban intensamente. Su piel parecía blanca fría, bajo la luz de las estrellas, casi revelando venas azules. Sus labios estaban teñidos de colorete, llenos y tentadores. Su mirada entró en pánico, miró a Ninsu e inmediatamente bajó, todo su ser emitía inquietud y tensión. Ninsu miró a la cultivadora de manera extraña, sin comprender del todo la intención de Chesusi al llamarla. Chesusi se mantuvo concentrado en Ninsu. «Entonces, ¿no la reconoces?» Esta pregunta era bastante extraña. Ninsu volvió a mirar a Silk Lady y se sintió desconcertado. «¿Se supone que debo conocerla?» Sintió un significado más profundo en las palabras del Chesusi y rápidamente preguntó, «¿Qué significa mayor?» Chesusi señaló a Silk Lady, «Esta persona es mi esclava. También puedes elegirla como recompensa esta vez». Los ojos de Ninsu se entrecerraron ligeramente y decidió investigar más a fondo. Sacudió la cabeza en el acto, indicando su preferencia por un tesoro mágico en lugar de una cultivadora femenina del establecimiento de la fundación. Al escuchar esto, el pecho de Silk Lady se agitó de ira. Estaba muy preocupada de que Ninsu la recogiera y la convirtiera en un perro, pero al escuchar que Ninsu preferiría tener un tesoro mágico que ella, no pudo evitar sentirse molesta. Ella rugió internamente, «¿Yo, la honorable dama de la seda, todavía no soy digna de un tesoro mágico?» El Chesusi se rió profundamente y explicó, «Jovencito, te sugerí esto por una razón. Esta mujer tiene una conexión importante contigo». Ninsu saludó, «Por favor, alivie mi confusión, mayor». Luego, Chesusi le explicó meticulosamente toda la causa y el efecto a Ninsu. De la vuelta al plan y finalmente descubrí que esta mujer hizo todo lo posible y se quedó a mi lado, intentando usarme para tenderte una trampa. Desde esta perspectiva, me siento afectado por tu culpa. Ninsu rechazó claramente esta carga, sacudiendo la cabeza con vehemencia. «Yo también soy una víctima». «Mayor,
¿No lo has interrogado y revelado que fue el acto de la familia Van detrás de esto, apuntándonos a ti y a mí? Con una declaración, Ninsuo atrajo a Che Susi a su propia línea. Además, expuso las afirmaciones exageradas de Silk Lady: la familia Van pertenece al camino justo, una familia mecánica, no debería atacarme deliberadamente. Debería ser Van Hee. Aunque esta persona es descendiente de la familia Van, es una vergüenza para la familia, desde el camino justo, pero cultiva habilidades demoníacas, de naturaleza errática, codiciosa sin medida. Silk Lady es simplemente una fundación, no es obra de la familia Van. Debe ser Van Hee. Es bastante normal que los cultivadores demonios se hagan amigos de los cultivadores demonios y que sus compañeros actúen. Silk Lady intentó previamente protegerse citando a la familia Van para intimidar, mientras que Ninsuo señaló directamente a Van Hee, con la intención de aliviar la presión interna del Che Susi. Che Susi sonrió levemente: es tu enemistad con Van Hee, soy inocente y no me involucro en peleas entre jóvenes. Dada la inteligencia del Che Susi, ¿cómo no pudo ver a través del farol de Silk Lady? Simplemente se abstuvo de decirlo y utilizó este evento para negociar con Ninsuo para su máximo beneficio. Ninsuo no tenía ninguna evidencia para demostrar que el cerebro era Van Hee, simplemente especuló, pero habló con certeza, simplemente arrastrando al Che Susi a las aguas. Ninsuo y Che Susi intercambiaron miradas y ambos comprendieron la fuerza del otro. La pequeña negociación parecía insulsa y sin acontecimientos. De hecho, los dos completaron una confrontación y adquirieron una comprensión más profunda el uno del otro. El Che Susi continuó: entonces, ¿qué eliges? ¿El tesoro mágico o la mujer? En ese momento, Ninsuo sintió profundamente la astucia del Che Susi. Apretó los dientes, frunció el ceño y mostró una expresión impotente: intercambio. La situación estaba clara. En comparación con la armadura de tortuga mística, Ninsuo prefería obtener información valiosa. Van Hee tiene la intención de atacarlo, Silk Lady debería saber algunos detalles internos. Esta inteligencia es extremadamente significativa para Ninsuo. Incluso si Silk Lady afirma no saber nada, su testimonio por sí solo será un arma futura contra Van Hee. La visión de Silk Lady se oscureció: objeción frenética, Ninsuo, puedo pagar mi rescate. Che Susi se rió entre dientes: el joven amigo Ninsuo se convierte en tu amo, todas tus posesiones son suyas. ¿Qué usarás para rescatarte? Ninsuo sintió curiosidad y preguntó directamente: ¿cuál es el contrato exacto que tiene el mayor para controlarla? Ten la seguridad. Che Susi mostró el contrato en su mano y le mostró a Ninsuo: es un contrato de esclavitud con términos bastante estrictos. Si le ordenas, pase lo que pase, ella debe obedecer. Aunque no esté dispuesta, su cuerpo actuará con sinceridad. Por ejemplo, déjala ladrar un par de veces como un perro. Che Susi se giró y miró a Silk Lady con una mueca burlona. No, me niego. Silk Lady mostró una expresión asustada y renuente en su corazón. Pero al momento siguiente... ¡Guau, guau, guau! Su cuerpo actuó incontrolablemente, ladrando directamente. Las pupilas de Silk Lady se redujeron al tamaño de un agujero, después de que el shock y el pánico, la vergüenza y la ira interminables llenaron todo su ser. Ladré, ladré, ladré como un perro. Su orgullo fue aplastado sin piedad, deseaba poder estrellarse de cabeza contra una pared. Una humillación terrible, una humillación terrible. Che Susi, debo matarte. Ninsuo, tú también morirás. Silk Lady rugió locamente en su corazón. El Che Susi se rió a carcajadas al mirar a Ninsuo, como si estuviera mostrando su producto. ¿Qué te parece? Ninsuo ahuecó sus manos: la tomaré entonces. Una decisión sabia. Che Susi quedó muy satisfecho y, levantando la mano, el contrato pasó al frente de Ninsuo. Ninsuo lo recibió, lo exploró cuidadosamente y, con la ayuda del Che Susi, se convirtió en el maestro de Silk Lady en el acto. La visión de Silk Lady se oscureció, surgió su peor miedo: quería que Ninsuo fuera su perro, pero en cambio, se convirtió en la esclava de Ninsuo. Esta brutal realidad la hizo sentir absurda y también desesperada. El Che Susi quedó muy satisfecho. Al transferir el contrato, no solo guardó un tesoro mágico para sí mismo, sino que también se deshizo de Silk Lady,
una responsabilidad incómoda, y formó una conexión con Ninsuo. Equivale a matar 3 pájaros de un tiro. Chesusi levantó la mano, estaba a punto de despedir a Ninsuo, pero este último habló con una sonrisa, expresando interés en comprar Void Spider Silk al por mayor. Las conversaciones sobre negocios despertaron al Chesusi, mirando a Ninsuo con más agrado y preguntándole directamente a qué cantidad se refería el mencionado granel. Ninsuo era simplemente el establecimiento de una fundación. El Chesusi se mostró escéptico sobre la afirmación de Ninsuo de volumen. Ninsuo no respondió, sino que cuestionó la producción mensual del Chesusi. Chesusi levantó ligeramente la cabeza. Produzco casi 20 hebras de seda de araña vacía al día. Cada hebra garantiza ser un tesoro de nivel Golden Core. Ninsuo apareció instantáneamente sorprendido. Escuché que el mayor es solitario, ¿no tiene familia o parientes cercanos? El Chesusi se rió de buena gana, con aire de orgullo, levantando ligeramente la cabeza, solo yo. Desde la autocastración, la capacidad de producción se disparó 17 veces. Los problemas de capacidad anteriores cesaron por completo. La sensación fue estimulante. La investigación de Ninsuo arañó directamente la picazón del Chesusi, haciéndolo más convencido de su propia sabiduría y poder. Él favorecía aún más a Ninsuo. Capítulo 1065, capítulo 394, Ninsuo, cállate. Alguien puede producir casi 20 hebras de seda de araña vacía cada día, ¿y la calidad alcanza el nivel Golden Core? Este resultado es bastante exagerado, aunque Ninsuo no entendía mucho sobre la especie de araña vacía. No pudo evitar sorprenderse simplemente evaluándola desde una perspectiva de valor de mercado. ¿Podría ser que posea algún tipo de habilidad innata para acelerar la producción? Ninsuo simplemente estaba adivinando y sintió que no era apropiado preguntar en detalle. Este fue su primer encuentro con el Chesusi, y preguntar directamente se consideraría ofensivo. Ninsuo decidió confiar. Porque no hay necesidad de engaño, y alguien tan astuto como Chesusi, habiendo vivido en la secta Myriad Images durante tanto tiempo, debe valorar la reputación empresarial. En ese caso, primero pediré 60 hilos, dijo Ninsuo. El Chesusi aún desconocía la magnitud de este negocio, todavía sonreía con aire de suficiencia y preguntaba, ¿qué calidad? En su opinión, Ninsuo era un cultivador del establecimiento de la fundación y debería utilizar tesoros del nivel del establecimiento de la fundación. Por supuesto, para buscar cantidad, es normal que un cultivador de establecimientos de fundación utilice materiales de nivel de refinación. Ninsuo dijo con calma, por supuesto, calidad Golden Core. Si el mayor puede producir el nivel alma naciente y el precio es factible, también lo compraré. Para aquellos que pueden utilizar artículos de alto nivel, naturalmente, utilizan artículos de alto nivel. Chesusi quedó desconcertado en secreto, su rostro cambió ligeramente y miró fijamente a Ninsuo para confirmar, 60 hebras de seda de araña vacía de nivel Golden Core, ¿estás seguro? Ninsuo asintió, por supuesto. Aquí está el depósito. Mientras hablaba, sacó un Ghost de Golden Core y se lo entregó directamente al Chesusi. ¿Un núcleo dorado? Los ojos del Chesusi se abrieron. Ninsuo demostró tanto poder financiero como fuerza. ¿Un núcleo dorado? El propio Chesusi era solo un núcleo dorado. ¿Qué transacción de Foundation Establishment Cultivator utiliza directamente un Golden Core como depósito? Por un momento, el Chesusi quiso preguntarle a Ninsuo, ¿quién eres exactamente? ¿De dónde es tu familia? Su estima por Ninsuo aumentó rápidamente. Trató de calmar su mente y, con un comportamiento tranquilo, dijo, solo 60 hebras de seda de araña vacía de nivel Golden Core, este Golden Core es suficiente para el pago completo, más que suficiente. Ninsuo se sorprendió un poco y luego se disculpó rápidamente, oh, mayor, fue mi culpa por no explicarlo claramente. Lo que quise decir fue 60 hebras por mes. El Chesusi no podía mantener la calma y miraba a Ninsuo con asombro. ¿60 hebras por mes? ¿Estás seguro? ¿Por cuánto tiempo? Ninsuo se encogió de hombros levemente. Primero, haz un pedido por un año, ¿qué te parece? Chesusi frunció el ceño y contempló, aunque mi producción se ha disparado 17 veces, mantener una producción continua no es factible. Producir 17 hilos de nivel Golden Core cada día sería extremadamente agotador. Con el tiempo,
agotaría mi esencia, mi sangre, mi origen e incluso podría acortar mi esperanza de vida. Producir 60 hebras de seda de araña vacía al mes, dándolo todo, llevaría al menos 4 días. Pero siendo realista, definitivamente no puedo darlo todo. En circunstancias normales, tardaría 6 días. ¿Cuántos conjuntos de 6 días hay en un mes? El Che Susi se sintió algo preocupado. No solo tenía a Ninsuo como cliente, de hecho, Ninsuo era un recién llegado. Che Susi mantuvo una relación comercial estable con otros compradores, cubriendo sus demandas con su producción. Pero Ninsuo ahora había llegado con fuerza como participante posterior. Al ver al Che Susi sumido en sus pensamientos, Ninsuo aumentó decisivamente su oferta. Señor Che Susi, ¿considera que el depósito es insuficiente? No hay problema, puedo agregar más si es necesario. Mientras hablaba, eliminó otro Ghost da Golden Core. El corazón del Che Susi tembló una vez más. Ninsuo sacó el núcleo dorado como si estuviera sacando una pastilla de elixir común y corriente, era demasiado tranquilo. Con tanta solidez financiera, sin duda será un cliente importante en el futuro. Los latidos del corazón del Che Susi se aceleraron. Interrumpido por Ninsuo, ya no sintió ninguna ira como antes, en cambio, su rostro estaba lleno de sonrisas, diciendo apresuradamente, 2 núcleos dorados como depósito, más que suficientes, son más que suficientes. Ninsuo fue aún más directo e instó directamente, entonces, primero firmemos el contrato. Bajo la mirada de Silk Lady, ambos concluyeron el contrato sin problemas. Me voy ahora, Mayor Che Susi, se giró Ninsuo y se fue. Esta no es una pequeña empresa y sus perspectivas son vastas. Che Susi habló rápidamente, Ninsuo, no hay necesidad de apresurarse. Nos llevamos bien, ¿por qué no me dejas prepararme un poco y podemos disfrutar juntos de un buen vino? Ninsuo negó con la cabeza, tengo otros asuntos. Señor Che Susi, podremos volver a encontrarnos cuando el tiempo lo permita. El Che Susi fue rechazado, pero sonrió aún más brillante. Él personalmente vio a Ninsuo salir de la mansión de la cueva, no me llames más mayor, podemos hablar como iguales. Eso funciona, asintió Ninsuo, aceptando naturalmente. Esta actitud casual llamó la atención del Che Susi, lo que lo llevó a especular. Parece que la identidad de Ninsuo de hecho no es simple, y un cultivador del núcleo dorado podría no ser nada especial para él. Che Susi sentía cada vez más que hacerse amigo de Ninsuo era una decisión correcta. Cuando Ninsuo se iba, de repente le dijo al Che Susi, compañero taoísta Che Susi, tengo una propuesta para que la consideres. Si Banji intenta comprarte Void Spider Silk, recházalo por completo. A cambio, compraré la cantidad correspondiente con una prima del 50% para compensar su pérdida. ¿Qué opinas? Los ojos del Che Susi de repente brillaron con agudeza. Comprendió la intención más profunda de Ninsuo, era obligarlo a él, Che Susi, a tomar partido. Esto realmente requiere consideración, no se negó inmediatamente el Che Susi. En poco tiempo, Ninsuo demostró su fuerza y ya cambió sus pensamientos iniciales durante el intercambio. Ninsuo regresó a Bluestone Cave Mansion e interrogó por primera vez a Silk Lady. Silk Lady yacía débilmente en el suelo, llorando y suplicando, primero elogiando a Ninsuo como un modelo del camino justo, un caballero moral, cuestionando cómo podía obligar a una mujer débil a la servidumbre. Si él la dejaba ir, ella prometió reformarse y pagarle en el futuro.